Hola Fernando, Hola, buenos días. buenos días. Bueno, aquí estamos para formalizar hoy todo esto que llevamos preparando tanto tiempo, ¿verdad? Desde abril o así comenzamos a planificar esta sesión. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, pues tenemos bastantes personas interesadas y nada, poquito a poco están entrando ya aquí en la sala de espera, o de la sala de espera, quiero decir. Así que bueno, yo creo que podemos ir iniciando la sesión. Para quienes ya han estado en otros eventos de este estilo de Euskalit, bueno, ya conocen la dinámica que estamos trabajando. En principio, todas las personas entran sin micro y sin webcam por varios motivos. Uno, porque estamos grabando el evento y entonces, pues si no, infringiríamos los datos de la Ley de Protección de Datos Personales. Y luego, además, pues porque estamos muchas personas, ¿no? Y si no, con los altavoces y eso, pues podemos tener problemas de distorsión de tu propio mensaje. Sin embargo, no queremos en absoluto prescindir de la voz, ¿no? Porque esto pues, es un seminario y queremos que si hay preguntas, pues nos las formulen, ¿no? Todas estas personas que están hoy aquí, que han confiado en ti y en mí. Entonces, lo que tenemos es habilitada la parte de preguntas, una parte de chat, donde a todas os animamos a que enviéis vuestras preguntas durante la sesión, en cualquier momento y sin esperar al final ni nada. Nos vais enviando las preguntas y así las vamos organizando por grupos y se las podemos pasar a Fernando para que las responda relacionadas con la materia. Además, cuando termine el evento, os vamos a pasar el vídeo de la sesión por si queréis utilizarlo, bueno, pues como material de formación o para verlo otra vez a posteriori o lo que sea. Y también os vamos a facilitar el propio PDF de los materiales que vamos a utilizar para esta sesión. Así que en ese sentido no es necesario que estéis tomando notas de manera continua. Yo creo que lo mejor, lo más enriquecedor va a ser escucharle a Fernando, que tiene, bueno, pues muchísimas cosas que contarnos y de las que podemos aprender todos. El programa, bueno, pues veis que es bastante amplio, pero porque no hemos querido dejar tampoco nada fuera. Preferimos que veáis lo que es la gestión de proyectos desde el principio hasta el fin, en toda su magnitud. Y, por supuesto, lo que vamos a estar trabajando a lo largo de la sesión de hoy es un contenido superficial, porque esto, bueno, pues tiene además certificaciones que acreditan incluso por detrás, ¿no? A quienes desean alcanzar ese nivel máximo, ¿no? Y hay todo un mundo. Entonces, esto es simplemente enseñaros muy de lejos en todo lo que consiste la gestión de proyectos. Además, os contaremos después eh, cómo colaboramos en un curso de formato Knowing con Fernando ya hace bastantes años, y como os hemos comentado, resolveremos, bueno, pues todas las dudas que podáis tener al respecto. En cuanto a Fernando, os comento, bueno, que él está certificado en PMBOK, ¿no? Que es una certificación de Project Management, que es mundialmente reconocida, y luego él también es Executive MBA. Por otro lado, tiene gran experiencia en gestión de proyectos, tanto desde el mundo de la consultoría, en el que lleva trabajando muchísimos años, como en proyectos europeos, como en implantación de sistemas de calidad, como en implantación de oficinas de dirección de proyectos también. Quiero decir, Fernando tiene una experiencia muy, muy dilatada en esta materia y también en otras, no es la única, ¿no? Al final todo esto es muy transversal. De hecho, bueno, con nosotros, con Euskalit, colabora desde el año 2005 en el club de evaluación, y en concreto es profesor del curso Knowing relacionado con la gestión de proyectos desde 2014. Ya dentro de poco, Fernando, 10 años van a ser, que ya son años. Así que bueno, en principio yo creo que os dejo en sus manos, que es a lo que habéis venido, a escuchar, bueno, lo que es la gestión de proyectos, y bueno, pues espero que la sesión sea amena, y os recuerdo que cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, nos la hagáis llegar a través del chat, que yo lo voy a estar todo el tiempo consultando y procesando, filtrando para pasarle las preguntas a Fernando. Así que, Fernando, en tus manos nos ponemos.
Hola, bueno, buenos días. En primer lugar, bueno, os agradezco el haber asistido. Yo creo que implica también un esfuerzo por vuestra parte, pero yo creo que, bueno, que va a ser productivo, ¿no? Bueno, sin más, entraré un poquito a describir lo que es el programa, lo que queremos abordar. He planteado los puntos que aquí aparecen. Es necesario conocer un poquito lo que es la disciplina de gestión de proyectos, el ciclo de vida, cómo podemos gestionarlos, cómo llevar adelante el inicio del proyecto. Cuando hablo de cómo llevar adelante estos elementos, cómo mostrar buenas prácticas o técnicas o métodos que han funcionado bien en muchos proyectos. Ya veremos que esto no es una metodología, no es seguir todos los pasos o caballo y rey, sino que cada proyecto es diferente. Esa es un poco la característica de los proyectos y, por lo tanto, hay que saber adaptar. Sobre eso voy a insistir bastante. Vamos a ver cuáles son los roles para llevar adelante los proyectos, quienes intervienen. Vamos a ver el alcance, es decir, al final tenemos que definir lo que queremos entregar. Vamos a tener que realizar la planificación, es decir, qué recorrido vamos a hacer en el tiempo que creemos que nos va a ayudar a alcanzar el éxito. Pero otra parte importante es el coste. Los proyectos tienen un coste que tenemos que saberlo gestionar. Vamos a ver los diferentes enfoques, evidentemente por encima de cómo llevar adelante los proyectos. Dependiendo del tipo de proyecto, puede haber, podemos trabajar de forma predictiva, es decir, tenemos o sabemos cómo podemos abordarlo, tenemos cierta certeza, o en otro tipo de proyectos donde hay más incertidumbre, pues tendremos que utilizar otros enfoques, digamos, abordar de una forma ágil o iterativa, ¿no? Veremos también algunos puntos, otros elementos que intervienen, puesto que no es un recorrido perfectamente repetible, vamos a tener riesgos, no sabemos el contexto en el que nos vamos a mover o no conocemos todos los datos del contexto, no sabemos si va a cambiar. Pero la gestión de riesgos es importante. Y también el liderazgo, es decir, los proyectos los llevan adelante personas, lo tenemos muy claro, por lo tanto, el liderar esos equipos es un elemento clave. Y por último, bueno, veremos cómo hacer el seguimiento de los proyectos y el control. Bueno, al final, bueno, comentaremos un poquito también el taller Knowing, ¿no? Bueno, sin más, entramos en materia. A mí me suele gustar poner ejemplos de fracaso de proyectos. Conocemos todos el IRICO, el vehículo eléctrico que se iba a lanzar. La propuesta parecía buena, al final se gastaron una cantidad de dinero, pero nunca se llegó a fabricar. Entonces es bueno aprender de los errores. ¿Por qué fracasó? No hubo un buen estudio de viabilidad, hubo dificultades tecnológicas, no se gestionó bien todo el proyecto. Digamos, es importante ahondar en cuáles son las causas del fracaso de los proyectos, porque luego nos van a ayudar a utilizar técnicas apropiadas para intentar eliminar esas causas, ¿no? Solo poner otro ejemplo, ya sé que es muy grandilocuente, pero bueno, es relevante y además un poco bonito las imágenes, pero en la ópera de Sydney tuvo un presupuesto inicial de 7 millones, fue en el año 70 y tantos, pero al final costó 107, es decir, se multiplicó por 14 el coste. Se planificó para realizarlo en 4 años y tardó 14 años. Lo que quiero decir es que los proyectos siempre tienen cierto grado de incertidumbre, no son previsibles y tenemos que saber que nos podemos encontrar estos problemas, ¿no? Bueno, las causas del retraso, digo retraso, no voy a decir fracaso, de la ópera de Sydney es los cambios del alcance. Es decir, durante el proyecto hubo muchas modificaciones para adaptarlo en la estructura, digamos, a nuevos requisitos. Bien, es otra de las causas, ¿no?, posibles de fracaso en un proyecto, los cambios que se producen durante el propio proyecto. Ahora, por otra parte, hablar de fracaso o éxito es relativo, porque dices, bueno, este proyecto se retrasó en el tiempo, nos supuso un coste enorme, pero por otra parte, al final es una estructura
o un museo que atrae 11 millones de visitas al año. Es decir, si bien el desarrollo no fue lo que se dice exitoso, el resultado, el valor que aporta, digamos, a la economía o a la sociedad australiana, pues es importante. Sí me gustaría hacer, también para romper un poco el hielo, un pequeño sondeo, una encuesta de por qué pensáis vosotros en vuestros proyectos o en los proyectos que os van a tocar liderar, cuáles son las principales causas del fracaso. Muy bien, tenéis aquí el sondeo. Lo único que tenéis que hacer ahora es elegir la respuesta. Os vamos a dar unos 30 segundos, 40. Nada, los 10 últimos segundos y cerramos el sondeo, ¿eh? Bueno, pues nada, cerramos aquí el sondeo ya y los resultados nos dicen esto. Fernando, ¿quieres comentar algo al respecto? ¿Me los lees porque los ven pequeñito? Sí, pues la primera opción, la de falta de claridad en el alcance y requisitos del proyecto, el 38%. Por otro lado, falta de implicación del equipo de proyecto, un 10%. La planificación de tiempos y coste no realista, como en el de Sydney, un 33%. Y la ausencia de seguimiento de actividades y plazos, un 19%. Vale, está bastante equilibrado, pero bueno, sí que me gusta que ha salido un poquito el tema de los objetivos, porque lo vamos a ver ahora. Es decir, muchos proyectos fracasan porque no se define inicialmente cuáles son los objetivos, cuál es el ámbito, qué es lo que queremos conseguir con el proyecto, ¿no? Qué valor va a aportar, ¿no? Hemos puesto solamente esas 4 respuestas porque la herramienta no nos permitía entrar más al detalle, pero evidentemente las causas pueden ser muchas otras. No vamos a entrar al detalle, pero puede ser por problemas tecnológicos, porque estamos abordando tecnologías que no conocemos, puede haber problemas financieros, puede haber problemas de cambio de estrategia, puede haber problemas de que no hemos evaluado riesgos o riesgos de cambio de moneda o riesgo de proveedores. Es decir, hay múltiples causas que pueden originar el fracaso de los proyectos. La disciplina de gestión de proyectos que ahora vamos a ver intenta abordar o tratar cada una de ellas, ¿no? Bueno, a mí sí me gusta empezar primero definiendo lo que es un proyecto, que a lo mejor es algo evidente, pero conviene matizarlo, ¿no? Una definición, la que hace, bueno, MBO, una guía de gestión de proyectos, es un esfuerzo de carácter temporal llevado a cabo con el objeto de crear un producto o servicio único. Es decir, no estamos hablando de procesos repetitivos o piezas seriadas donde ya conocemos el proceso y lo repetimos de forma regular. Es decir, sabemos cómo hacerlo, lo repetimos, podemos mejorarlo, no es el caso. No estamos hablando de procesos repetitivos. Estamos hablando de elemento, producto o servicio único. Significa que no conocemos, nunca lo hemos producido anteriormente. Y eso significa que implica más riesgos y cierto desconocimiento a la hora de abordarlo. Evidentemente, dependiendo del producto, puede ser parecido, podemos conocer cómo hemos hecho otros productos parecidos, tenemos el expertise que nos va a ayudar, pero es producto único. Y también otras características. Tiene un principio y un fin, es decir, finaliza en un tiempo. Tenemos un equipo trabajando con el mismo objetivo. Tenemos un conjunto limitado de recursos, tenemos que saberlos gestionar. Y tenemos que planificar o tener una serie de actividades que tenemos que secuenciar. Todo esto es lo que vamos a intentar resolver. Bueno, en primer lugar, voy a comentar de dónde se originan los proyectos. Quizás es un poco obvio, no voy a extender mucho, pero los proyectos sirven para mantener, digamos, el funcionamiento de la empresa y la evolución de la empresa.
vamos a tener una estrategia de la cual vamos a derivar para conseguir los resultados estratégicos una serie de actividades que las organizamos en proyectos. Los proyectos van a tener su ciclo de vida y lo que se trata es que nos aporten los resultados que queremos obtener y que nos permitan evolucionar nuestra organización. Insistiendo en el tema, lo hacemos para proteger el negocio. Queremos alinear el proyecto con los objetivos de la organización. Puede haber diferentes tipos de proyectos, algunos derivados de la demanda, porque somos una ingeniería y nos lo ha encargado el cliente. Pueden ser proyectos derivados de mejoras o porque queremos obtener nuevos clientes, queremos hacer una campaña de marketing o porque queremos abordar nuevos mercados o porque queremos desarrollar nuevos productos o porque simplemente queremos hacer prospectiva tecnológica. Entonces, tenemos diferentes orígenes de los proyectos. Lo que he comentado, algunos derivados de contratos, con lo cual ya tenemos establecido unos requisitos previos. En otros casos pueden ser simplemente transformación digital. Queremos abordar una mejora de nuestros procesos productivos o incluir mejoras de forma que podamos utilizar los datos de la empresa para mejorar la gestión. Puede ser proyectos derivados de requisitos legales. Tenemos que abordar una administración electrónica y nos obliga a cambiar nuestra forma de trabajar. Queremos acceder a otros mercados, con lo cual tenemos que montar una estructura comercial dentro del mercado norteamericano o donde fuera. Puede ser proyectos de innovación, donde queremos desarrollar nuevos productos o nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos que tener claro es que muchas de las actividades de transformación de la organización se realizan mediante proyectos, con lo cual el éxito de los proyectos es un factor clave para conseguir acercarnos a nuestros objetivos o a nuestra transformación de la empresa. Bueno, para gestionarlo tenemos o se definen unas claves de éxito. Bueno, la primera, que es clara, que no va a existir el apoyo de la alta dirección. Es decir, si el proyecto no está integrado dentro de la estrategia y tiene la prioridad correspondiente, el riesgo de fracaso es alto, ¿no? Luego, el compromiso de los que participamos dentro del proyecto. Aquí tenemos que ver todos los, vamos a llamarlo así, grupos de interés o todos los implicados dentro del proyecto. Cliente, usuarios, diferentes direcciones, otros interesados que pueden ser externos a la propia empresa. Y otro elemento clave es tener un plan con objetivos claros y realistas, ya veremos lo que son, y además consensuados. Que no vale esos proyectos donde uno, porque es muy listo, hace el plan de proyecto, pero no está refrendado o no han aportado el resto de interesados dentro del proyecto. Bueno, ¿y por qué hacer o para qué mejorar nuestra gestión de proyectos? Pues evidentemente, como decía alguien y tal, pues trabajar lo menos posible, es decir, que es nuestro objetivo. Vamos a intentar pensar antes de actuar. Sería una gestión profesional. Es decir, antes de poner a trabajar un equipo, una serie de personas, recursos, vamos a pensar cómo organizarlos y cómo van a trabajar de forma coordinada. Entonces, el pensar con antelación nos va a ayudar a luego trabajar menos, es decir, no tener ineficiencias. En contra de lo que puede ser una gestión menos profesional, donde nos lanzamos a veces a trabajar sin pensar cuál va a ser el recorrido ni lo que nos vamos a encontrar durante el camino. Bueno, la guía PMBOK es una guía de gestión de proyectos que está bastante extendida, aunque los elementos o la base son similares a muchos de los, digamos, técnicas o otros esquemas que tenemos tanto en Europa como en el resto del mundo, pero bueno, es bastante ilustrativa y yo me voy a basar en ella. Bueno, la guía lo que define es una serie de fases de la gestión del proyecto. Vamos a tener una fase de inicio, una fase de planificación, ejecución, control y cierre. De alguna forma, organizamos el proyecto en esta secuencia que ya veremos que se solapa, pero que nos da una idea de lo que queremos conseguir en cada una de las fases. Por otra parte, define una serie de áreas de conocimiento. Para llevar adelante todos los esfuerzos, todas las actividades en la gestión de un proyecto,
vamos a tener que manejar unas áreas, vamos a tener que saber manejar tiempos, manejar coste, riesgos, calidad, recursos. Es decir, no es una tarea sencilla. Un proyecto implica una serie de conocimientos y habilidades que hay que saber, ¿no? Y todo dirigido a unos objetivos. Lo que queremos es entregar a tiempo los resultados que nos habíamos planteado dentro del presupuesto, intentar gastarnos lo que pensamos habernos gastado con la calidad de acuerdo a las especificaciones, de acuerdo a los resultados y las características de calidad que queríamos obtener, y además con la satisfacción de los que lo van a utilizar y que funcione según tenía que funcionar, es decir, que funcione para resolver los problemas del producto que vamos a entregar que queríamos resolver. Y esto es un poco la base o el esquema de lo que puede ser una buena dirección de proyectos. Por entrar dentro de las fases, por ver la relación, evidentemente es más complejo, pero nos da una idea. Lo que se recomienda es primero una fase de inicio que nos permita dejar claro cuáles son los objetivos de ese proyecto. Esta fase de inicio, a partir de la información que tengamos de entrada, si es una solicitud de trabajo, un caso de negocio, un estudio de viabilidad, pero se trata de definir cuáles son esas características y objetivos del proyecto, principalmente para poder autorizar o no el proyecto. Antes de comenzar actividades a dedicar demasiados recursos, vamos a pensar qué es lo que queremos producir y para qué lo queremos producir. Luego tenemos una fase de planificación. Si sabemos que tenemos que conseguir unos resultados, tenemos que ver cuáles son las actividades que tenemos que llevar adelante y en qué orden. Una vez que tenemos un plan, se trata de llevarlo adelante, es decir, de ejecutarlo y ir controlando si vamos de acuerdo al plan. Ya sé que este es un modelo un poco predictivo y no siempre va a ser factible, pero siempre es conveniente tener un plan inicial, hacer una previsión, una visión de lo que nos vamos a encontrar por el camino, de cuáles son las actividades, los recursos, los tiempos que necesitamos, y luego, una vez que estamos ejecutándolo, verificar si vamos por el buen camino y resolver los problemas que vayan surgiendo. Es posible que no hayamos tenido en cuenta determinados factores, es posible que se disparen riesgos, es posible que surjan problemas y tendremos que ir tomando decisiones durante el proyecto. Bueno, este sería un ciclo de trabajo hasta que obtengamos los resultados, con lo cual se trata de cerrar el proyecto de una forma ordenada, liberar los recursos, entregarlo al que corresponda o pasarlo a implantación o entregarlo al cliente, sería la fase de cierre. Bueno, y este va a ser un esquema que nos va a ayudar, pero que tenemos que saberlo llevar adelante. Tenemos que saber cómo realizar un inicio que nos garantice o que nos permita discriminar los proyectos. Tenemos que saber planificar de forma que tengamos una visión clara, todos los que participamos dentro del proyecto, de cuáles son los pasos, cuál es nuestro rol, nuestro papel dentro del proyecto, y luego hacer un seguimiento y control para tomar las acciones oportunas. Esto implica visibilidad, tenemos que saber dónde nos encontramos. Tenemos que tener indicadores para que nos indiquen dónde nos encontramos con respecto al plan y podamos tomar decisiones. Bueno, el primer, vamos a decirlo así, entregable o elemento que nos interesa construir es el acta de constitución. El acta de constitución se trata de definir cuáles son los objetivos del proyecto, cuál es la justificación, la finalidad del proyecto, quién es el que va a liderar ese proyecto y, posteriormente, autorizar el uso de fondos. Una vez, es decir, y de recursos, quién da el pistoletazo, es decir, ¿estamos de acuerdo con que este proyecto es útil para la organización? De acuerdo, hemos valorado posibles, grosso modo, los costes o los beneficios, el propósito, los requisitos de alto nivel, es decir, qué es lo que queremos conseguir. Tenemos una visión general de cuál es el cronograma, de cuáles son los hitos más importantes,
cuál es el orden de magnitud de la duración del proyecto, cuál es el orden de magnitud del presupuesto. Está claro que en esta fase es posible que no tengamos toda la información, que todavía no sepamos exactamente el coste, pero sí el orden de magnitud. Estamos hablando de 10.000 euros o 100.000 euros. Lo mismo el cronograma. ¿Estamos hablando de 3 meses o estamos hablando de un año? Es decir, son elementos necesarios para poder tomar la decisión si el proyecto es oportuno y si se lleva adelante, ¿no? Otro punto que hay que abordar es el tema de los roles. Es decir, dentro de un proyecto, ¿cómo se va a gestionar? ¿Quién es el patrocinador? Es decir, ¿quién tiene autoridad para tomar las decisiones cuando surgen problemas o para decir, no, podemos dedicar 10.000 euros para este proyecto o no podemos dedicarlo? Entonces, vamos a tener un patrocinador que puede ser el comité de dirección, puede ser directamente el departamento de innovación o el que corresponda, ¿no? Se recomienda que haya un director del proyecto o un jefe de proyecto. Hay gente que le asusta un poco la palabra director, pero realmente va a dirigir el proyecto. Vamos a tener que identificar quiénes más intervienen, cuál va a ser el equipo de proyecto, el equipo inicial, cómo se va a incorporar, qué tipo de perfiles necesitamos dentro del equipo, de qué departamentos. Vamos a tener que tener en cuenta también quiénes están alrededor. Vamos a tener una oficina de proyectos que nos va a asesorar proporcionándonos herramientas o conocimiento o datos de otros proyectos. Vamos a tener un comité de dirección que es al que vamos a reportar y nos va a dar feedback sobre la situación vamos a darle feedback sobre la situación del proyecto. ¿Cuáles son los clientes y usuarios finales? ¿Quiénes son otros interesados? Además de los que estamos dentro del proyecto más implicados, ¿existen otros interesados que pueden verse afectados, otros departamentos, otras empresas con los cuales vamos a tener que contrastar o vamos a tener que por lo menos hablar? Entonces, todo esto lo tenemos que definir, ¿no? Las funciones del director de proyecto también conviene definirlas. Alguien tiene que llevar adelante el plan. Hace poco en algún seminario también decía, oye, si no tenemos un director del proyecto, vale, pero en ese caso alguien tiene que realizar ese plan, alguien tiene que tener esa visión global de lo que se va a hacer. Puede haber equipos autogestionados que ellos se organizan o puede ser una persona que es la que tiene una visión general del plan y se encarga de mantener el proyecto encaminado en el sentido que se ha planificado, dar seguimiento, ver si hay desviaciones, responder a riesgos que se puedan producir, proporcionar informes, etcétera, ¿no? Todo esto también dependerá de la estructura de la organización. En algunos casos la figura, el rol está perfectamente definido de director de proyecto. En otros casos hay personas que, además de sus funciones, realizan labores de dirección de determinados proyectos, ¿no? Las partes interesadas. Nos interesa también identificar al resto de elementos, departamentos que están implicados. Esto es un elemento clave. Muchos proyectos fracasan porque no tenemos en cuenta que además de los propios implicados en el desarrollo del proyecto, existen otros departamentos o áreas que se van a ver afectados y que tienen que aportar al proyecto. Entonces, conviene identificar todos los que están alrededor del proyecto, analizarlos y luego valorar cómo actuar para que se incorporen, que apoyen al proyecto, ¿no? Hay que cuidarlos porque en algún caso puede hacer fracasar el proyecto, no tener en cuenta pues, que hay otros departamentos que tu proyecto les puede afectar o les va a implicar en determinado esfuerzo o que les va a cambiar su forma de trabajar, ¿no? Bueno, para llevar todo esto adelante tenemos que disponer de una serie de áreas de conocimiento. Hay que saber hacer determinadas cosas. Por ejemplo, hay que responder a las principales preguntas. ¿Qué vamos a entregar? Es decir, al final, como resultado de mi proyecto, ¿cuál es el producto final que voy a entregar? Voy a entregar un prototipo, una determinada maquinaria, una central térmica, un sistema de gestión de costes, un ERP. Entonces, todo esto lo tenemos que identificar, ¿no? Es lo que llamaremos el alcance. Vamos a identificar lo que vamos a entregar y cómo de buenos tienen que estar, ¿no? Qué calidad tienen que tener esos productos, ¿no? Otro punto que tenemos que abordar es el tiempo que nos llevará desarrollarlo.
Es decir, tenemos que saber gestionar tiempos. ¿Cómo? Mediante un cronograma, estableciendo una línea de dependencia de actividades. Es decir, hay técnicas al respecto que ya iremos viendo, bueno, que sería pues, definir el camino crítico, cuál es la holgura de las actividades, etc. Entonces, el tiempo es otro elemento que tenemos que saber gestionar. Otro elemento es el coste, es decir, qué recursos necesitamos. Tenemos que gestionar personas, maquinaria, tiempos de laboratorio, y todo eso nos va a costar un dinero, un esfuerzo. Es decir, tenemos que saber gestionar el coste. Y por otra parte, ¿cómo de buenos queremos que sean estos entregables? Es decir, ¿qué requisitos de calidad tenemos? Entonces tenemos que saber gestionar calidad. Todo esto lo vamos a planificar, lo vamos a tener en cuenta para hacer la planificación, pero nos falta algo más, puesto que es una visión de un supuesto de cómo vamos a realizar las actividades, puede estar sujeto a riesgos. Es decir, no tenemos certeza de que todo esto, es decir, esta planificación de la calidad, esta planificación de los costes, estos resultados esperados y el tiempo, el cronograma que nos hemos planteado va a ser exactamente así. Es una suposición, con lo cual va a estar sujeto a riesgos que vamos a tener que saber gestionar. ¿Cómo de seguros estamos? ¿Qué otras variables pueden intervenir? Bueno, puede haber otro elemento que es el valor aportado. Es decir, todo esto además tenemos que tener en cuenta que tiene que servir para los objetivos que nos habíamos planteado. ¿Realmente esto le aporta el valor a la organización que queríamos o no? Bueno, y hay que tener en cuenta que todos estos elementos están integrados o hay que integrarlos. Cada uno de ellos afecta al resto. Si nosotros modificamos en un proyecto el alcance porque queremos que nuestro resultado final tenga algunas mejoras, es posible que tengamos que dedicar más tiempo. Esto puede suponer que implica algún riesgo, porque tenemos que poner, no sé, dedicar otros recursos. Esto, evidentemente, puede afectar al coste. Esto puede ser que afecte también pues, o nos implique otras actividades de comunicación. Entonces, estas áreas de conocimiento vamos a tenerlas que gestionar de forma integrada para que sean coherentes. Por describir un poco, siguiendo el siguiente paso, la planificación, a la hora de planificar un proyecto tenemos que tener criterios de cómo llevar adelante o definir un buen plan de proyecto. Para eso existen, digamos, experiencias previas. Primero habrá que definir el alcance. Tendremos, una vez que tenemos claro cuáles son los elementos y además la estructura de ese elemento, cuáles son cada una de las partes de nuestros entregables, tendremos que identificar las actividades necesarias para crearlos. Tenemos que ponerlas en orden. Primero hago esta, luego la otra. Tendremos que identificar cuáles son los requisitos que necesitamos para esas actividades. Necesitamos tales perfiles profesionales o tal maquinaria. Tendremos que identificar la duración. ¿Cuánto voy a tardar con estas personas en hacer esta actividad? Y ir construyendo el cronograma. Es decir, todo esto lo tenemos que poner en el tiempo para tener una línea temporal de todas las actividades que vamos a ir realizando y cómo participa cada uno dentro de esas actividades. Además, puesto que tenemos los recursos y la duración de las actividades, podemos establecer cuál va a ser el coste previsto. Y con esto construir una línea de costes, saber lo que nos vamos a ir gastando a lo largo del tiempo. Otro punto importante es la recopilación de requisitos. Cuando tenemos unos objetivos de un proyecto, hay una fase importante que es el definir cuáles son los requisitos esperados para esos productos. Tenemos que aprender a gestionarlo, cómo recogerlos, cómo ordenarlos, cómo depurarlos, ¿no? Para gestionar el alcance, como hemos visto aquí, conviene también definir cada uno de los componentes, es decir, cuál es la solución que yo voy a aportar. En algunos casos es clara porque nos la ha encargado el cliente y sabe lo que quiere, no siempre, pero puede ser así, con lo cual sabemos cuál es la solución. En otros casos tenemos que investigar, tenemos que definir cuál es nuestra solución, de qué se compone, cuáles son los entregables de mi proyecto.
vamos a tener entregables de producto, otro tipo de entregables de documentos, de gestión. Todo esto lo tenemos que definir en primer lugar para luego identificar cuáles son las actividades necesarias para irlos generando. Este sería un poco la forma o los pasos para ir definiendo un plan de proyecto. Identificar las actividades, a partir de los componentes que vamos a producir, vemos qué actividades necesitamos para hacerlo, tenemos que ponerlos en secuencia, cuál puedo hacer antes que otra, no puedo hacer las pruebas antes de hacer, digamos, la instalación. Posteriormente tenemos que estimar el esfuerzo, que no es una tarea sencilla, es decir, cuánto vamos a tardar en cada una de esas actividades. Tendremos que hablar con los responsables para que nos dé un feedback. Y a partir de ello, ya establecer el cronograma, es decir, una definición de las actividades en el tiempo, donde sepamos cada una de las actividades cuándo tenemos prevista llevar a abordarlas. Este cronograma nos ayudará luego a hacer seguimiento, a ver cómo se encuentra cada una de esas actividades, si vamos bien, están hechas al 50%, al 40%, si ha habido cambios, cuáles son las actividades del camino crítico, las que son, nos pueden retrasar el proyecto. Bueno, además de esto, tenemos que definir el coste. Significa que cada una de estas actividades tendremos que identificar los recursos que necesitamos y, en función de esos recursos, establecer el coste de cada una de ellas. Nuevamente, no va a ser sencillo, estamos hablando de estimaciones. Entonces, hacemos una previsión de costes, pero que tenemos que, hay técnicas de estimación que nos van a ayudar a ser más precisos cuando tenemos diferencias o a saber gestionar la incertidumbre dentro de los posibles o el rango de los posibles costes de las actividades. Bueno, y el objetivo final es obtener una línea de coste. Es decir, yo durante el proyecto tengo previsto gastarme esta cantidad y además algo más. Quiero gastármela o tengo previsto gastármela en estos puntos de tiempo, en estos meses. Porque de esta forma nos va a ayudar, lo veremos luego, a hacer el control de costes. Bueno, dentro del presupuesto podemos tener diferentes partidas, ¿no? Las cuentas de control asociadas al propio coste de las actividades, pero podemos tener reservas de contingencia para posibles planes de contingencia, porque tenemos que abordar los riesgos, y reservas de gestión para otros riesgos, digamos, desconocidos. Bueno, y con esto lo que vamos a generar es lo que llamamos la línea base de un plan, que sería el alcance, qué es lo que queremos producir, el cronograma, cuándo lo queremos producir en el tiempo y además lo que nos vamos a gastar, el presupuesto a lo largo del tiempo. Esto nos va a servir de base para luego hacer seguimiento. Aquí tampoco quiero abrumar, pero bueno, se trataría, una vez que tenemos definido la línea base de costes, sería este que aparece en azul oscuro. Según avanzamos en el proyecto, existen técnicas, por ejemplo, el valor ganado, que nos va a permitir identificar en cada momento del proyecto, por ejemplo, a fecha de hoy, cómo hemos avanzado con respecto a lo que queríamos haber avanzado. Yo quería haber avanzado por el valor determinado correspondiente a tantas tareas, sin embargo, he avanzado menos, es decir, voy retrasando el proyecto. Y línea de coste, es decir, yo pensaba haberme gastado esta cantidad en esta fecha, pero llevo invertido o gastado esta cantidad, es decir, vamos desviado en costes. Bueno, lo que quiero decir es que una vez que tenemos una planificación de cronograma y de posibles costes, el seguimiento, o tenemos más facilidad para hacer un seguimiento de desviación respecto al plan. Bueno, esto también alguien dirá, bueno, pero esto, si estamos trabajando en un proyecto predictivo, si hemos hecho un plan donde tenemos definido todo el avance, ¿no? En algunos casos, bueno, o además conviene tener criterios para luego identificar cuál es el mejor ciclo de vida del proyecto. Esto que he planteado de llevar adelante una planificación inicial puede ser que en algunos proyectos no sea
la mejor forma. He planteado un enfoque más predictivo, es decir, yo puedo analizar al inicio porque tengo los requisitos, cuáles son las características de lo que quiero producir, con lo cual puedo llevar adelante las fases de una forma planificada. En otros casos puede que me interese otro enfoque, es decir, joder, yo es que no tengo muy claro cuáles son los requisitos del cliente y me interesa que sea más iterativo. Entonces, a lo mejor me interesa proporcionar prototipos o algún tipo de solución, haré la planificación correspondiente, pero con la idea de validarla ante un cliente o ante el mercado. En otros casos puede haber un enfoque incremental. En lugar de intentar abordar un proyecto complejo de forma que la entrega del resultado va a ser al final, que a lo mejor puede durar muchos meses o años, puedo intentar hacer entregas parciales. Yo puedo entregar entregas de software funcionando durante, digamos, las funcionalidades más importantes durante pues un mes, una entrega, y ir validando con el cliente si eso está funcionando o si tenemos que hacer cambios y posteriormente hacer otras nuevas entregas. Fernando, sí. Perdona que te interrumpa, por si acaso, quiero decir a todas y a todos los que están aquí que presten atención a esto, que vamos a hacer unas preguntas luego relacionadas con ello, y yo creo que es interesante que lo vean así como con otros ojos, así con avidez, ¿no? Por si acaso, para no fallar en lo que viene después. Y por otro lado, aprovecho a decirte que tenemos alguna pregunta ya relacionada con la materia y que, bueno, pues a quien nos ha formulado la pregunta, que en este caso es una persona única de momento, pues que lo vamos a contestar, ¿eh? O sea, no te preocupes, que ya hemos visto tu consulta. Así que, bueno, aprovechaba ahí a deciros a todos, bueno, pues estas cuestiones que son de interés. Vale. Pues seguimos. Al final vamos a hacer una pregunta al respecto, que tenemos interés en saberlo. Bueno, digo que puede haber otro tipo de proyectos que se pueden realizar de forma incremental. Hay métodos específicos para hacerlo así, como Scrum, donde el objetivo es entregar funcionalidades antes en el tiempo para validarlo con el cliente y para poderlo utilizar cuanto antes posible. Y luego hay muchos proyectos que son híbridos, es decir, hay una parte de las actividades que pueden ser incrementales, pero hay otra que se puede planificar, digamos, de forma más precisa. Bueno, sobre esto sí me gustaría hacer ahora la encuesta, es decir, en vuestro caso, en vuestros proyectos, ¿qué tipo de enfoque utilizáis? ¿Predictivo? Es decir, normalmente hacéis una planificación de todo el proyecto. ¿Iterativo? ¿Hacéis entregas tempranas con la idea de obtener feedback de los clientes? ¿O incremental? Es decir, hacéis entrega de funciones tipo Scrum de forma que vais aportando valor cuanto antes al cliente de una forma regular. Cada mes, por ejemplo, con unas entregas. Si lanzamos la encuesta, Teresa. Muy bien, ahí estoy lanzando la encuesta. Tenéis unos segundos para votar, como hemos hecho anteriormente. Fernando, tenemos más preguntas, ¿eh? Nos están llegando ahora muchas cuestiones. Muy bien. A ver si alguien más se anima. Vamos a dar 10 segundos más. A ver, bueno, pues vamos a ir cerrando ya el sondeo, ¿eh? Así. Y compartimos los resultados, Fernando, y nos dicen... Me los cantas, por favor. Súper empatado, con un 42% predictivo en cascada y híbrido, mezcla de enfoques. Ambos 42% son los que más se emplean. Y por otro lado, el que menos es el incremental con un 3% y el 13% el iterativo. Vale. Interesante, sí.
De acuerdo, es cierto, claro, no vamos a entrar al detalle, pero bueno, comentar un poquito cuándo puede ser útil uno u otro, es decir, el tener criterios de cuándo realizar un enfoque u otro es otro de los elementos claves, es saber, según tu proyecto, cuándo utilizar el enfoque, por ejemplo, ágil. Entonces, lo que se suele recomendar, bueno, primero hay que tener criterios, eso voy a insistir bastante, va a ser una de las conclusiones, tenemos que conocer las técnicas, los diferentes enfoques que existen para luego poderlos aplicar, es decir, utilizar las herramientas adecuadas para cada tipo de proyecto. Es decir, no vale café para todos. Es decir, bueno, yo organizo todos los proyectos así, no depende del tipo de proyecto, vamos a tener que saber cuál es el enfoque que mejor se adapta. Las metodologías ágiles funcionan en muchos casos cuando, por ejemplo, el cliente no sabe bien lo que quiere, es decir, no están claros los objetivos del acta de constitución o el producto, sabemos que hay que crear algo que no está claro, o sabemos que va a estar sujeto a muchos cambios porque hay esa indefinición, o implica nuevas tecnologías que va a haber pruebas o prototipos antes de lanzarnos, o porque estamos en proyectos de investigación donde no sabemos el resultado. Es decir, para determinados tipos de proyectos puede ser útil las metodologías ágiles. Para otros proyectos de ingeniería que ya conocemos bien cuál es la sistemática para desarrollar una central térmica o para desarrollar un tipo de máquina, en este caso puede ser el predictivo. Bueno, el Scrum sería algo de este tipo, es decir, hacer entregas, definir los requisitos e ir entregando de forma parcial resultados. Entrego determinadas funciones, las valido con el cliente, funcionan y voy entregando, digamos, por partes, por módulos. Un aspecto que quería hacer hincapié es el tema de la selección del enfoque, que es importante adaptarlo a los proyectos. Primero, por el tipo de proyecto, lo que hemos comentado, pero luego también según la organización. Depende qué organización, depende cuál es nuestra cultura, tendremos que ver cómo abordarlo. El tipo de proyecto concreto dentro de la empresa. No es lo mismo un proyecto de gran tamaño con alta incertidumbre que un proyecto más sencillo y que es, digamos, algo que ya hemos hecho anteriormente. Y luego conviene ir mejorando el propio proyecto. Si vemos que según avanzamos el proyecto podemos mejorar algún aspecto, alguna técnica, podemos utilizarla, una matriz o lo que fuera, o un indicador, lo vamos incorporando. Bueno, algunas pinceladas. La gestión de riesgos es importante, es por dejar un poco de tiempo para las preguntas, pero es necesario resolverlo. Hemos visto que las planificaciones son digamos, una visión cara al futuro, pero siempre vamos a tener incertidumbre. Entonces, se trata de gestionar la incertidumbre. Los riesgos, tenemos riesgos, tenemos que saberlos gestionar, tenemos que saberlos valorar para tomar acciones. Tenemos que ver qué probabilidad tienen de que sucedan, qué impacto puede tener el proyecto y, en este caso, pues tomar acciones relativas a pues si tenemos que resolverlo de forma obligatoria, hasta dentro del alcance del proyecto, podemos mitigarlo, cómo podemos mitigarlo, tenemos que generar un plan de contingencia, en caso de que suceda, pues tener un plan, digamos, para que no se estropee una instalación, tenemos que eliminarlo porque implica riesgos altos, por ejemplo, vidas humanas, con lo cual tenemos que abordar las causas, o podemos transferirlo, es decir, como esto es algo que no domino, pues lo contrato a una empresa especializada para que me haga esto. Y por último, comentar también el tema del liderazgo. Dentro de los proyectos, un elemento, un área de conocimiento muy relevante es el liderar el proyecto, el hacer que funcione el equipo. Entonces hay que conocer cómo gestionar personas. Es un elemento clave, quizás es un poco obvio, pero también dentro de la gestión de proyectos, el hacer que el equipo funcione es clave. No vale solo tener buenos conocimientos técnicos o de gestión de tareas, sino que tenemos que saber gestionar personas. Y de lo que se trata es eso, es de que el responsable del proyecto lleve adelante una gestión más profesional. Es decir, pensar con antelación, es ser capaz de integrar el conocimiento y las capacidades del equipo, utilizar un lenguaje común, una visión 360 grados, no solamente dentro del proyecto, sino todo lo que tenemos alrededor, el contexto, la organización, los interesados. Integrar y motivar a las personas, y utilizar herramientas más apropiadas para mejorar el rendimiento, de alguna forma saber gestionar los proyectos.
proyectos. Y el objetivo es este, es decir, nosotros nos va a interesar respecto al seguimiento y control del proyecto, conocer cuál es la situación del proyecto, por eso hemos visto que hay técnicas, primero para planificar, luego para saber dónde nos encontramos, cómo estamos en tiempo, en coste, porque ha habido desviaciones, para poder tomar decisiones cara al futuro. El director del proyecto tiene que estar por delante de la situación actual, tiene que saber lo que va a pasar en el futuro. ¿Vamos a poder seguir con el plan? ¿No vamos a poder seguir con el plan? Tenemos que abordar esta causa porque nos está perjudicando. ¿Cuándo acabaremos? ¿Cómo podemos cambiar esa tendencia? Etcétera. Bueno, existen herramientas, no voy a extenderme para ello, herramientas informáticas o técnicas, el cronograma que hemos visto, análisis de riesgos, el valor ganado, otras herramientas, Microsoft Project, pues para ayudarnos a gestionar el cronograma. Fernando, perdona, precisamente hay dos personas que nos preguntan sobre las herramientas, o sea que seguro que vamos a tener que profundizar, aunque estés ahora sí pasando como rápido. Sí hay dos personas, igual te lo digo así ahora para ya, bueno, pues así vamos respondiendo también a esas cuestiones, ¿no? Hay dos preguntas en concreto en las que una persona nos dice que... Espera un momentito que saque el panel. Vale, te voy a decir las dos, así yo creo que puedes responder a ambas. Vale. Una nos dice, ¿cuál es tu experiencia con aplicaciones para la gestión de proyectos, tipo, bueno, pues herramientas, ¿no? A ver si recomendarías alguna, esa es una de las preguntas. Y en la otra nos dice una persona que, a ver cuáles son los programas más habituales y a ver si, por ejemplo, el Microsoft Project es adecuado para la gestión. Esta persona en concreto es como Nobel, ¿no?, en esto de la gestión de proyectos, y en su empresa sí que hay gente con mucha experiencia, pero al final lo que utilizan es un compendio de herramientas y plantillas Excel. Entonces, claro, su duda es si es que no han estudiado en profundidad el alcance de programas específicos, o que, bueno, pues siendo buenos en el Excel, pues se utiliza para todo, ¿no? Un poco ahí a ver si es un pecado o a ver si está bien, ¿no? Entonces yo creo que sí puede ser bueno que nos, en vez de pasar así de puntillas ahora, aproveches a ver si respondes a estas dos cuestiones. Y nos quedan más, ¿eh? Vale, vale. Sí, perfecto, porque así yo quería acelerar, estoy acelerando esta última parte. Evidentemente, el objetivo es hoy dar una pincelada de los elementos que intervienen dentro de la gestión de proyectos, no profundizar en todos ellos, ¿no? Pero sí, por comentar, claro, el hacer todo lo que hemos visto hasta ahora, es decir, el hacer cronogramas, el modificarlos cada vez que hay un cambio, el hacer seguimiento, si lo hacemos, por decirlo así, a mano, sobre un papel, cada vez que hay un cambio tenemos que modificar todas las dependencias, tenemos que presentarlo, es decir, es complejo hacerlo, ¿no? Entonces hay que utilizar las herramientas más apropiadas, lo cual no es decir mucho, pero lo lógico es buscar la herramienta apropiada para el tipo de proyectos que vas a desarrollar. Por ejemplo, si queremos trabajar un equipo, no tengo una imagen, pero bueno, un equipo, lo que nos interesa sobre todo es la coordinación de los que están participando porque no estamos cercanos o simplemente pues para tener visibilidad, pues hay herramientas tipo Trello o Asana que nos ayudan. Claro, son gratuitas hasta cierto punto, entonces te permite poner las actividades, te permite identificar quiénes son los responsables de cada una de esas actividades y ver en qué estado se encuentra cada actividad. Entonces, son relativamente sencillas de manejar, son relativamente útiles, pero claro, cuando quieres hacer ya una planificación en el tiempo de todas las actividades, pues ya son de pago, entonces implica también un aprendizaje. Entonces, puede ser interesante utilizarlas inicialmente cuando son proyectos relativamente sencillos y te interesa sobre todo la coordinación de las actividades. Ya digo, cada una habría que analizarla. Para proyectos más complejos, cuando implica un gran número de actividades, cambios, un cronograma más detallado, por ejemplo, Microsoft Project es una buena herramienta. Pero es cierto que el periodo de aprendizaje de Microsoft Project, al margen del coste por licencia, el periodo de aprendizaje es largo, porque tiene muchas funciones y entonces tienes que integrar o darle de comer, tienes que meter muchos datos para que luego nos dé resultados, cada una de las personas que participan, sus esfuerzos, etcétera. Entonces, pues exige cierto esfuerzo el gestionar la propia herramienta.
con lo cual para proyectos sencillos no sería útil. Existen más herramientas en el mercado, existen un montón, ¿no? No vamos a analizar, pero sí suele ser bueno. El Excel es una herramienta que funciona. ¿Por qué? Porque el Excel es fácil de manejar, no te da muchas de las funcionalidades que tienen las herramientas, el camino crítico, cuáles son aquellas actividades que están, digamos, que nos pueden retrasar el proyecto, que tenemos que tener más cuidado. No te lo da, lo tienes que calcular tú aparte. Pero te da mucha flexibilidad. Tienes, digamos, lo puedes modificar, te ayuda a comunicar, lo vas cambiando, puedes integrar Excel con los costes imputados a cada actividad. Entonces, es una herramienta que es válida, pero que se queda corta cuando ya los proyectos son algo complejos. Entonces, la cuestión, es difícil analizar aquí todas las herramientas que existen, pero es buscar esa herramienta que te ayude a tus objetivos. Si tu cronograma o tu tipo de proyectos no es complejo y lo puedes tener, pues son 15, 20 tareas o actividades, las puedes tener visibles, te ayuda, la herramienta te ayuda a visualizarlo y a hacer cierto seguimiento. Si son proyectos más complejos, tendríamos que ir pensando en herramientas de este tipo, Microsoft Project. Si lo que te interesa es la coordinación de las personas que participan y saber cómo se encuentra cada actividad y que todos puedan manejarla, en ese caso, por ejemplo, Asana o Trello son útiles. Pero el resto ya, claro, yo ya no me mojaría. Y luego, evidentemente, para grandes proyectos hay grandes herramientas de proveedores Primavera para proyectos de ingeniería grandes. Imagínate el canal de Panamá, el último cambio que existe, son proyectos enormes que necesitas unas herramientas de gestión muy potentes para tener integrado todos los elementos, documentos, etcétera, dentro del proyecto. Entonces, no me atrevo a, ya ves, para cada caso particular no me atrevo a dar más información. Pero lo que es importante es decir cuáles son, conocer las técnicas, es decir, yo sé que lo que quiero llevar es gestión de costes, gestión del cronograma principalmente. Entonces, una vez que conocemos las técnicas, ¿cómo puedo, qué herramienta me ayuda a seguirlas y a comunicarlas? Si es suficiente una Excel, adelante. Muchos proyectos de la administración pública se hacen en una Excel, también es cierto. Bueno, en cualquier caso, andamos bastante justos de tiempo. Vale. Se supone que en 3 minutos tenemos que terminar y nos quedan las respuestas, que tenemos alguna pregunta más y contar otra cosita. Vale, las conclusiones, rápido. Primero, la gestión de asegurar el éxito de los proyectos no es una tarea sencilla. Es importante conocer las buenas prácticas y las técnicas, de forma que los profesionales luego las puedan saber adaptar. Es decir, oye, aquí voy a utilizar este tipo de diagrama o aquí voy a hacer una estimación de tal tipo porque me es suficiente, ¿no? Y luego, no es una tarea que se pasa de la noche a la mañana, es decir, hay que crear los activos, qué plantillas voy a utilizar, qué herramientas en cada fase, cuál es el plan de comunicación, ¿no? Y luego adaptarlo para cada proyecto. En este proyecto me interesa utilizar esta plantilla de grupos de interés porque es un proyecto complejo, entonces me interesa tenerla, en otro proyecto no, porque ya son 2. Bueno, y esto es un poco lo que quería comentar, ¿no? Sí. Muy bien, Fernando. Yo muy rápidamente, antes de responder a las preguntas que nos quedan, comentar varias cosas. Si alguien se tiene que marchar, que tiene algún compromiso a las 11, no os preocupéis porque os vamos a pasar la grabación ahora mismo, esta misma mañana, la grabación y el PowerPoint. Pero sí que, bueno, queríamos deciros, que ya os lo hemos avanzado, pues que tenemos previsto un curso relacionado con todo esto para profundizar, pues tanto en cuáles son las herramientas adecuadas, pero más que las propias herramientas también, pues hay otra serie de contenidos, que es todo lo que tiene que ver con toda la planificación que ha estado hablando Fernando, ¿no? Entonces, en este curso contaríamos con una formación que es pues pues 2 meses prácticamente, en la que además de veros en 5 sesiones presenciales de 4 horas, tendríais un apoyo en vuestra propia organización de Fernando, que estaría allí 3 horas sentado con vosotros. ¿Y qué es lo que se harían en esas 3 horas, ¿no? Además de toda la autoformación que vais a ir llevando durante este tiempo. Lo que se haría sería trabajar sobre esta línea. Esta línea lo que significa es que va a haber un proyecto desarrollado y a Fernando lo que haría sería ayudaros a asentar las bases de ese proyecto que ya vais a venir trabajando desde la primera sesión presencial. Vais a contar con una serie de pautas que os van a ayudar a mejorar la gestión o la dirección de proyectos en vuestras organizaciones.
Entonces, con un enfoque práctico, lo que se busca es un cambio, es decir, que desde el momento en el que entráis aquí hasta el momento en el que salís aquí, en este curso, hayáis trabajado de manera práctica la gestión de proyectos y para ello que abordéis básicamente un proyecto, valga la redundancia. Entonces, el temario no os lo voy a leer ahora, creo que ya sabéis de lo que vamos a hablar porque es de lo que hemos estado hablando toda la sesión, pero sí querría, Fernando, lanzarte una pregunta sobre el tipo de proyectos que se vienen a desarrollar de manera habitual en este curso. Es decir, un cliente habitual de este curso, una persona que viene aquí pensando en yo quiero formarme, ¿qué es lo que hace? Sí, la verdad es que ha habido de todo en los talleres, es decir, desde empresas que querían cambiar la forma de producir, pues para cambiar los hornos, entonces era un proyecto de transformación empresarial, empresas que lo que querían es definir un sistema de gestión de movilidad para una administración pública, empresas que querían desarrollar productos nuevos, es decir, queremos un nuevo producto pues para, que implicaba nuevos materiales, empresas que querían implantar un sistema de marketing o de gestión de ventas, digamos que ha sido bastante variada. Otro que me acuerdo, pues, por ejemplo, definir un nuevo carrito para carrito para supermercados, donde quería con muchas funcionalidades nuevas, es un nuevo producto. Digamos que ha habido de todo tipo, ¿no? Y la verdad es que la gestión de proyectos nos sirve para cualquier tipo de proyectos. Perdón, no he comentado ingeniería, es decir, cuando tienes un contrato y trabajas por contratos de ingeniería y tienes que llevar adelante pues la instalación pues, de una instalación industrial, por ejemplo, ¿no? Entonces, vale para cualquier tipo de proyectos porque todos los proyectos tienen esas características. El truco está en adaptar la gestión de proyectos, es decir, no matar moscas a cañonazos, ¿no? Para un proyecto sencillo no tiene sentido utilizar una herramienta como Microsoft Project porque implica un aprendizaje. Para otros proyectos más complejos conviene ahondar en cada una de las áreas de conocimiento, entonces luego y ver un poco cuál hay que utilizar, ¿no? Eso es un poco. Muy bien. Luego, una persona nos ha hecho dos preguntas y te las voy a decir. Nos dice que se pueden tener configuraciones de equipos de proyecto muy diferentes en cuanto a gobernanza. Por ejemplo, equipos dirigidos versus equipos autogestionados. Entonces, pregunta, en base a tu experiencia, a ver cuál de ellas funciona mejor, a ver si varía según la tipología del proyecto en curso. Y luego, al hilo de lo mismo, nos hace una segunda pregunta que dice, ¿en qué medida los equipos de proyecto son un grupo estable fijo o bien tienen una configuración dinámica? Esto es, que crece, decrece o cambian de integrantes durante el ciclo de vida de proyecto. Luego también pues saber qué tamaños de grupo, equipo, número de personas son los más habituales en los equipos de proyecto. Es evidente que esta persona, bueno, pues está es sensibilizada con la composición de los equipos, ¿no? En cuanto a las personas. Si nos puedes comentar algo, te puedo repetir Sí. las preguntas, ¿eh? Que Sí, son no. así como... Yo creo que está claro y no es fácil la respuesta. Primero, la recomendación, claro, la experiencia indica que los proyectos conviene que tengan liderazgo. Es decir, liderazgo significa que alguien tiene que asegurar que se cumplan los objetivos. Entonces, ese liderazgo puede ser una persona con más conocimientos porque tiene el conocimiento de gestión de proyectos y tiene la función y esa responsabilidad. Muchas empresas trabajan, digamos, por proyectos, con lo cual la figura de gestión de proyectos es claro. Tiene experiencia, tiene conocimientos de la gestión de proyectos, ha trabajado en otros proyectos, con lo cual es más fácil que consiga los resultados. Es decir, en algún caso la respuesta es clara. Conviene que haya y que se define inicialmente un director de proyectos. Pero también es cierto que en muchos casos, sobre todo en desarrollo de software y en otros tipos de proyectos, yo tampoco conozco muchos de otro tipo, pero sobre todo en desarrollo de software funcionan bien los equipos autogestionados. Es decir, que puesto que todos los participantes, que además es un grupo relativamente estable dentro del proyecto, porque como he comentado, el hacer que un proyecto funcione y se optimice, digamos, y trabaje bien de forma cohesionada, exige tiempo. Entonces, en esos casos, el propio equipo puede gestionar y realizar estas actividades. Hacer la planificación, definir los requisitos, planificar las tareas, hacer el seguimiento de los proyectos.
o siguiendo metodologías como Scrum u otro tipo. Es decir, en esos casos, normalmente equipos relativamente pequeños pueden ser equipos autogestionados. Depende en cada caso, pero ya digo, en muchos otros proyectos, por contestar otra de las preguntas, los equipos, digamos, no son equipos estables. ¿Por qué? Porque implica diferentes áreas durante el proyecto, donde una de las áreas aparece en unas fases de un proyecto. Cuando hablo de una área, un expertise, los de diseño, los ingenieros, los delineantes aparecen, pero luego desaparecen en la otra parte, con lo cual no es un equipo estable durante todo el proyecto. En ese caso, pues simplemente se gestiona el equipo, las personas que están trabajando en cada momento. Es un poco sentido común. Es decir, no hay normas estrictas de cómo tienen que ser los proyectos. De lo poco claro que hay es esto. Es decir, primero tiene que haber una gestión, lo haga quien lo haga, una gestión, alguien que se encargue de seguir los resultados, y es importante ir aprendiendo y adaptarlo por cada proyecto. Aprendiendo significa que si hemos empezado a trabajar como no sé, un equipo amplio, mediante reuniones que vemos que no funcionan, pues a lo mejor hay que cambiarlo. O al revés, si nos interesa mejorar la comunicación y hacer que trabajar más para que el equipo sea más autónomo, pues vemos que está funcionando, pues montamos reuniones periódicas de seguimiento, semanales, para que todo el equipo sea capaz de coordinar mediante un tablero Kanban o mediante una reunión en una sala, pues ver un poco las actividades que tenemos que abordar esa semana. Entonces, el aprendizaje es importante. O sea, no hay algo estricto que se puede decir, mira, esto tiene que ser así, ¿no? Por lo menos yo no lo tengo, ¿eh? Bien, aquí hay una última pregunta, ya esta va a ser la última. Nos pregunta una persona que cuando tienes muchos proyectos sencillos, ¿cómo se puede hacer el seguimiento, ¿no? ¿Cómo se puede hacer la gestión de esos muchos pequeños proyectos sencillos? Como por ejemplo, pues desarrollos de distintas piezas mecanizadas. Bueno, habría que conocer más detalles, pero cada uno, lo lógico es utilizar también cada uno de ellos tener su propia gestión y utilizar la herramienta adecuada. Pues puede ser desde cada uno que tenga su propio, yo digo porque estoy pensando en alguno en concreto, ¿no? Su libro de Excel, donde cada uno tiene su libro, donde ahí tienes cada uno de los proyectos, sus características, por ejemplo, el cronograma sencillo de cada uno de ellos, la situación, los entregables de cada uno de ellos, de forma que dentro de diferentes libros, pues cada uno tiene asignado su proyecto y haces el seguimiento y sabes cada uno cómo se encuentra. Entonces, como son sencillos, no sería necesario combinar muchas herramientas, ya digo, puede servir una Excel o un directorio donde adaptas el plan de comunicación para cada uno de ellos de forma sencilla, los interesados, el avance de las actividades, los participantes dentro de una hoja, ¿no? Esa podría ser un ejemplo, pero bueno, la idea es... Kanban, tal vez. Herramientas como el Kanban. Sí, que tener un poco un panel, claro, no vamos a hablar un poco de la técnica Kanban, pero podría ser tener un panel, cada uno de ellos tiene dentro de pues, un panel más general, cada uno de los proyectos, se establece cuáles son las actividades que están en curso y cómo se encuentra cada uno. Entonces tienes una visión de todos los proyectos y cada uno ves las actividades, ¿no? No es fácil contestarlo porque dependerá, claro, de qué tipo de proyectos, ¿no? Sí. Y bueno, pues con esto damos por cerrada ya la sesión, por finalizada. Fernando, te agradezco mucho, bueno, pues tu intervención y todo lo que has compartido con nosotras y bueno, pues hasta pronto a ti y a todos los que han asistido a este encuentro. De acuerdo, ¿eh? Agur. Agur. Hasta luego.